Bueno, Brian Flores quedó con un par de dudas todavía más acerca de mi experiencia con la definición y sí me perdí un montón de cosas, al menos una supremamente básica que quiero hablar ahorita. Entonces, bueno, lo que me pregunta básicamente es eh, que si hacía días de realimentación, cuántos días de cardio hacía antes de hacer las 4 sesiones, cuándo bajabas los carbos, por qué bajabas exactamente 20 gramos. Entonces, bueno, vamos a apuntarle a esto. Básicamente, sí hacía días de realimentación y esto es algo que te sirve un montón y tiene dos funciones, dos cosas. La única es para tu organismo y la otra es para tu cabeza, básicamente. Eh, ¿Por qué? Porque en los días de realimentación, ¿qué se hace? ¿O de qué se tratan más o menos? Tú estás comiendo en un déficit calórico, el que sea que te haya tocado calcular de acuerdo a lo que hiciste tus cálculos. Dijiste, estoy con un déficit calórico de 200 calorías, estoy en 2000 calorías. Entonces, en un día de realimentación, yo diría subes carbos. Básicamente subes carbos, no subas nada más que carbos. He visto y según el plan Génesis dice que también subas proteínas. No, el hecho de que suba o no suba proteínas no me daba mucho, o sea, no hacía gran diferencia, entonces yo subía netamente carbos ya. Y el día de realimentación lo que haces es subes carbos hasta que el total de tus calorías llegue más o menos a tu mantenimiento, podría pasarse un poco. Entonces, ¿cómo van los días de realimentación? Ahí mismo te dice cómo. Básicamente puedes hacerlo cuando inicias la etapa de pérdida de grasa y si obviamente estás entre 15% o más de grasa, lo haces una vez a la semana, una vez cada 7 días, subes los carbos, comes mucho más libremente y no tienes que sentirte mal por haber subido los carbos, no creas que vas a arruinar todo tu proceso, porque el promedio de todos tus días sigue siendo bajo tu número de calorías de mantenimiento, entonces no tienes ningún problema. Porque si das cuenta y sumas, digamos, las calorías del lunes, del martes, miércoles, jueves, del viernes, sábado y las calorías del domingo, que son del día de la alimentación, y divides para 7, el promedio sigue estando bajo tu nivel de calorías de mantenimiento. Entonces, no te hagas bolas. Obviamente puedes utilizar el día de realimentación para entrenar. Es buena idea. Tienes más energía, tienes más carbos, entonces lo usas para entrenar. Pero obviamente no te va a sacar la madre intentando quemar todo lo que te comiste porque no es la idea del día de realimentación. La idea de realimentación son dos cosas. La parte psicológica, el no estar matándote del hambre todo el tiempo, tener un día en el cual puedes comer un poco más, puedes darte un poco más de libertades. Y al mismo tiempo, la parte principal es intentar despertar una hormona, que es la hormona de la leptina. Sí te habla en el plan Génesis, estoy casi seguro de que ahí dice eso. Pero, ¿cuál es, digamos, la función de esta hormona? Esta hormona se despierta cuando se da cuenta de que estás perdiendo mucha grasa, pierdes mucha grasa, entonces esta hormona se despierta y busca parar, porque dice, aguanta, mi cuerpo está perdiendo mucha grasa muy rápido, tengo que parar ese proceso, entonces se despierta e intenta inhibir un poco la pérdida de grasa a pesar de que estés en un déficit calórico. Lo que haces con un día de altos carbohidratos es intentar volver a dormirle a la leptina para que no se meta, para que te deje quemar en paz la grasa. Entonces se duerme otra vez, no jode, y otra vez estás quemando grasa. Esa es la función. Obviamente, conforme en el plan Génesis está explicado esto, básicamente en las series piramidales de Eric Helms creo que también está explicado, incluso en los libros de Lyle McDonald está explicado y te da hasta opciones en los libros de hacer no solo un día de realimentación, sino 2 días de realimentación, hasta 3 días de realimentación, o incluso te dice que puedes hacer 6 horas de realimentación. Pero bueno, esto es algo mucho más específico, los cálculos están ahí, la ciencia detrás de esto está ahí, y a mí me funcionó con un día, nunca hice 2 días, nunca hice 3 días, nunca hice 6 horas, hice un día, me funcionó bastante bien, y en caso de que no te funcione bien, puedes echarle ojo a eso, o tal vez, bueno, hablaré eso en algún video posterior. En todo caso, sí los hice días de realimentación, y los hacía de esta manera. Cuando estuve hasta el 15 de grasa, hacía una vez a la semana, porque empecé mi fase de definición, cabe recalcar, en un 16 de grasa. Entonces, por un mes los hacía cada 7 días. Luego, cuando yo estaba entre el 13 y el 15, si no me equivoco, los hacía con más frecuencia, cada 6 días, cada 5 días puede ser. Y cuando ya llegué al 12-10% de grasa, los hacía cada 4 días, a veces 5, dependiendo de cómo me sienta, dependiendo de
qué tan bien comí, si pude pesar todo lo que comí, o si a veces algunas cosas me tocó adivinar. También tengo que decirles aquí que yo almorzaba en un lugar donde me pagaban del trabajo, entonces no llevaba la balanza al lugar de almuerzos. Todo lo que me daban en ese almuerzo era prácticamente improvisado. Yo cogía y pesaba más o menos al ojo y aún así perdí grasa y seguía perdiendo, entonces no me hacía ningún problema. Creía que estaba bastante bien con mi medidor, con el ojo, estaba midiendo bastante bien, entonces no había ningún problema. Y siempre una recomendación general es tal vez exagera un poco. Es decir, si tú crees que ahí hay 80 gramos de arroz, ponle 90. Ponle 90 y tal vez preferible fallar para arriba que fallar para abajo y en realidad estar comiendo muchas más comida de la que estás imaginando. Entonces es una recomendación general. Como uno no ve cuánto aceite le pusieron a las cosas, puede preguntar. Yo solía preguntar qué cortes de carne usaban. Tenía una idea más o menos de la grasa y le aumentaba unos 8 gramos más de aceite, 8 gramos de grasa al ojo. Si es que veía más o menos grasoso el asunto, si no le ponía unos 6, es algo que tú puedes jugar. Y si comes siempre en un mismo lugar, entonces ya más o menos a las 3, 4 semanas tal vez ya tengas una idea de cuánta grasa usan, porque adivinaste y en un punto llegaste a que más o menos eso es. Entonces, eso básicamente, los días de realimentación, conforme tienes menos grasa, los vas haciendo más frecuentes. Yo llegué a hacer cada 3 días de realimentación, es decir, 2 días en déficit, un día prácticamente en mantenimiento hasta un poco más, 2 días en déficit, otro día subía, eso cuando ya estaba en el 10%, 9%, y seguía quemando, obviamente con los ajustes que había hecho en mis macros, porque si mi promedio ya no estaba por abajo, tu peso cambia, entonces obviamente ya no vas a tener el mismo mantenimiento que tenías cuando empezaste la etapa de pérdida de grasa. Digamos, empezaste la etapa de pérdida de grasa y tu mantenimiento eran 2.500 calorías, pero ahora pesas 5 kilos menos, entonces, bueno, ya tu mantenimiento no van a ser 2.500, sino tal vez 2.200. Entonces puedes igual volver a calcular, cuando ya creas que te estancaste, cuando ves que ya no estás bajando, puedes volver a calcular y volver a poner un nuevo déficit calórico. Y esa era la razón por la cual yo bajaba los 20 gramos de carbohidratos, que es algo que también me preguntó Brian, que por qué bajaba 20. Básicamente era porque yo lo hacía al ojo, pero si calculas, o una vez sí lo calculaba y digamos mi mantenimiento pasó de 2.500 a 2.200, menos 200 calorías para crear un déficit eran 2.000. Entonces consumía las 2.000 y prácticamente eran 20 gramos de carbohidratos, 2 por 4, 8, 80 calorías y un poco menos de grasa, que con eso completaba los 200 calorías menos. Luego los iba bajando solo 200, 20, 20, 20. Conforme me estancaba, simplemente lo hacía al ojo. Si bajaba 20 gramos de carbohidratos y me pesaba en la balanza diariamente y por una semana sacaba el promedio y había bajado de peso, entonces, bacán, estaba bien hecho todo el asunto, entonces esos 20 gramos de carbohidratos se mantenían. Si no bajaba, tal vez debía bajar unos 30 gramos de carbohidratos o unos 40 gramos de carbohidratos, que era una opción. La otra opción es no bajar los carbohidratos o bajarlos, pero aumentar el cardio. Decirte cuántas sesiones de cardio, que es otra cosa que me preguntó, hacer estaría mal, porque es tu decisión prácticamente. Tú decides cuántas haces y con cuántas te va bien. Si haces una sesión de cardio y estás quemando, ¿para qué hacer más? El momento en el que te estanques, bueno, aumenta una sesión de cardio o baja la comida. Entonces, tú sabrás hasta cuántas sesiones de cardio le das. Es prácticamente algo de escuchar tu cuerpo, escuchar si tu cuerpo quiere hacer más cardio. Si quiere hacer más cardio, aumenta el cardio. Si no quiere hacer más cardio, pues te tocará meterle mano a los carbohidratos, seguramente un poco a las grasas. Es algo con lo cual tienes que jugar. Yo ni siquiera hacía todas las semanas, digamos, 3 sesiones. Había una semana que hacía 4, otra hacía 3, otra no hacía nada. Entonces, y según eso también manejaba mi comida. Es algo con lo cual puedes ir jugando, no es algo que se mantiene. Si tú te diste cuenta que de pronto bajaste los carbohidratos y no está yéndote, o sea, te está yendo bien, pero quieres comer más, bueno, súbeles de nuevo un poco, súbeles 20 gramos, pero aumenta las sesiones de cardio. Darte un número exacto para decirte, digamos, si estás entre tanto y tanto por ciento de grasa, dale, no sé, 3 sesiones, estaría mal, porque es tu cuerpo.
Tú sabrás si quieres hacer más cardio, tú sabrás si no quieres hacer más cardio, tú sabrás si quieres comer más, tú sabrás si no tienes lío en comer menos y mejor no topar el cardio. Es tu decisión. Déjame ver si me estoy perdiendo algo de lo que me dijiste. Bueno, creo que no. Espero haber completado tus dudas acerca de esto. Espero que veas el video. Igual si tienes más, si alguna cosa, igual alguna idea no concreté, alguna cosa se quedó en mi cabeza, en el aire, avísame para ayudarte, ¿ya? Dale.